Listo. Bueno, entonces también comentarles, pues que todas las, digamos, los talleres que hemos tenido han sido grabados, entonces estamos haciendo también como un repositorio para que quienes no pudieron asistir a determinados charlas, talleres, tengan la oportunidad pues de conocer precisamente buenas prácticas, talleres, mejor dicho, de todo. Entonces, acá, profes, pues recordarles como un poco la dinámica. Entonces, básicamente, nosotros, desde la Dirección de Currículo, Desarrollo Profesoral y desde el CTA, pues queremos desarrollar precisamente experiencias educativas enriquecidas pues con alto uso de la tecnología, ¿no? Y nuestro objetivo acá, en este caso, es de buena práctica que nos convoca el día de hoy, es precisamente socializar esas buenas prácticas em, que han desarrollado, que han tenido los profesores de la universidad y pues que contribuyan precisamente al fortalecimiento del sistema de aprendizaje experiencial, ¿no? Entonces, para eso tenemos unos grandes invitados. Y también recordarles que nosotros, o más bien que estas convocatorias siempre se realizan a través del correo de la universidad directamente con Dirección de Desarrollo Profesoral, como para que estén al tanto del correo. Por otra parte, al finalizar, nosotros siempre les compartimos un formulario de percepción y también pues que nos comenten un poco qué otros talleres les gustaría. Digamos que nosotros los tenemos en cuenta todos esos comentarios, solo que hay mucha demanda. Entonces, estamos como paso a paso contactando a los profesores, ¿no? Entonces, cualquier asunto también con respecto al tema de las horas, pueden contactarse, por favor, con Jamie Alejandra Suárez. Alejandra es la persona encargada de descargar como la asistencia, de revisar las horas y directamente se las envía a Dirección de Desarrollo Profesoral para que sean como contabilizadas, pues, y quede directamente en sí. Entonces, sin más preámbulo por acá, damos paso a nuestra gran experta invitada, que por acá, un segundito, pues nos tendrá un encuentro increíble precisamente sobre el tema de visibilizando por allá. Entonces, profe, bienvenida. Tenemos a nuestra experta Ana María Ternet. Buenos días, gracias. Lina, eso experta, experta. Aquí vamos ensayando cositas y trabajando con los estudiantes diferentes. Gracias, Lina, por la invitación. Gracias, profes, por compartir con nosotros este rato. Y bueno, pues para quienes no me conocen, soy la directora de Maestrías y Especializaciones de la Facultad de Educación. Hola, querido Albedro, ¿cómo estás? Hola, Lili, por ahí te veo. Hola, Ana Me María. encanta verlos hoy aquí y compartir un ratico un trabajo que venimos haciendo desde la maestría en pedagogía sobre la visibilización del pensamiento. No sé quiénes han oído de esto, visibilización del pensamiento, culturas de pensamiento, rutinas de pensamiento. Son elementos como muy comunes en el trabajo que estamos haciendo. Alguien que conozca algo. ¿Jairo? Sí, Ana María, mira, hace quizá un par de años en una actividad online también, en un encuentro con un profesor argentino y otros, me parece que también de la Facultad de Educación, no recuerdo bien quiénes eran, se habló y conocí lo que era una rutina de pensamiento de la rutina 3-2-1. Entonces, es una rutina, es una actividad, a mí me ha servido muchísimo, lo confieso, me ha sido de gran utilidad. Yo dicto un curso de ética empresarial en los posgrados de Forum y la forma en que he logrado captar lo que ha suscitado en los estudiantes y el impacto en ellos de los temas de la ética empresarial es a través de esa rutina. Porque ahí yo lo que les digo a los estudiantes es, dígame o compártame 3 ideas que le impactaron del curso. Luego hágase 2 preguntas
que le han surgido del contenido del curso. Y luego compártame una experiencia de un dilema ético que haya enfrentado y cómo lo enfrentó, cómo lo solucionó. Entonces, para mí ha sido de gran utilidad, de mucha utilidad. Muchas gracias, Jairo. Especialmente gracias por la cuñita que nos haces, porque creo que es una introducción específica, muy buena para nosotros. Muy bien, listo. Voy a compartir aquí pantalla. Me avisan cuando la vean. Hablar un poquito de lo que es una cultura de pensamiento y cómo casan aquí algunos elementos que nos permiten hacer visible ese pensamiento. Cuando hablamos de una cultura de pensamiento, ¿qué ideas les vienen a la cabeza? ¿Qué piensan? ¿Lina? Bueno, profe, ahí pues como hacer un proceso bien como enfocado, precisamente que digamos que ese pensamiento tenga un proceso y no sea como decir las cosas por decirlas. Genial, gracias, Lina. ¿Alguien más que quisiera contribuir? Bueno, este es uno de los principales problemas que enfrentamos cuando queremos hacer visible el pensamiento en la virtualidad. Y es que, claro, en la clase uno puede mirar fijamente a un estudiante y un poco obligar la participación. Aquí es más difícil. Entonces voy a invitarlos a quienes puedan, porque pues también se ve diferentes problemas de conectividad. O de ruido que tengan en el sitio donde estén conectados. Si quieren abrir sus cámaras cuando participen o mantenerlas abiertas, no hay ningún problema. Pero claro, eso ayuda un poquito a la interacción cuando estamos en línea, porque sabemos que siempre es un poco difícil como tratar de interpretar el pensamiento de unos circulitos con foticos que, que no tienen ninguna expresión. Entonces, si quiere alguien más contarme qué piensan cuando piensan en una cultura de pensamiento. Lisa, ¿Cómo estás? Un bien, gusto. gracias. Bueno, lamento antes y pido excusas desde el inicio de la clase. Estaba comentándole a algunos compañeros que tengo un problema con la cámara. Se desapareció la cámara Ay, en el Teams, pero bueno, no importa. Yo sé que esto se va a solucionar ahora más tarde. Me van a ayudar en el Service Desk. Pero sí tengo una angustia y estoy acá porque cuando se habla cultura del pensamiento, alguna vez con los profesores, ellos me decían que era promover de forma activa las experiencias cotidianas y habituales de los miembros del grupo, profesores y estudiantes, sobre todo en los entornos remotos, tanto presencial como remoto. Pero una vez de eso que uno se queda callado, escuchando como a los estudiantes mientras está tomando un café y uno no interviene en los otros grupos, pero los escucha, una vez me angustió mucho los estudiantes porque ellos estaban riéndose sobre que el profesor compartía muchas experiencias y que algunas veces la clase se volvía era experiencia o historias del profesor y que no avanzaban en el tema. Entonces, sí estoy súper angustiada porque la cultura del pensamiento, pues lamentablemente eso es el foco que yo tengo como en mi cabeza, ¿no? Es promover esa forma activa de experiencias. Pero hasta dónde se podía promover, porque el profesor estaba muy feliz contándonos que él contaba sus experiencias y después yo estaba escuchando en un grupo mientras tomaba tinto cómo los mismos estudiantes como que no valoraban lo mismo o se había sobresaturado, ¿no? No sé si estoy hablando de la misma definición o me fui por otro lado. genial, genial porque todos tenemos unas expectativas y unos, de golpe unos paradigmas o unas visiones particulares. Entonces vamos a ver a lo largo de la sesión cómo vamos como encontrando caminos que nos funcionen, posiblemente de manera diferente a todos. Espero que podamos llegar a ese punto del que estás hablando. El doctor Kemmel, bienvenido. Muchas gracias. Hola Ana María, buenos días a todos. Cuando pienso en cultura de pensamiento, pienso mucho en metacognición y en la posibilidad de aprovecharla para afianzar ese aprendizaje en los estudiantes. ¿Por qué? Porque una cosa es el receptor pasivo de información, como un rol del estudiante,
y otra cosa es que activamente el estudiante reflexione y haga introspección acerca de su propio proceso de aprendizaje, y eso ayuda a afianzarlo y a consolidarlo más, especialmente para que sea perdurable. Si el estudiante reflexiona en qué cosas se le facilita mucho y las incorpora inmediatamente, pero también cuáles son desafíos para ellos. Eso implica una rutina de pensamiento, eso implica que se retroalimente a sí mismo, implica que haga al menos un ejercicio introspectivo en el que el pensamiento es el elemento central. Entonces, yo pienso mucho en metacognición cuando pienso en cultura de pensamiento, aunque también quiero admitir que es un concepto, como lo vamos a ver hoy ya en profundidad, es nuevo para mí y eso fue lo que más me motivó a venir a este taller. Gracias, me encanta verte. Claro, esta idea de la metacognición está muy asociada y es como dices tú, como que creáramos esos espacios donde se dé importancia al pensamiento, a la comprensión, a la reflexión y, y que eso ayude al estudiante a aprender. Porque es que con frecuencia pensamos que el aprendizaje, como lo has dicho, es y creo que en medicina aún más, ¿no? Que es un poco una acción pasiva, donde se mete y mete y mete mucha información. Cuando yo pienso, por ejemplo, en todos los sistemas del cuerpo humano, pues es mucha información y lo que les puede pasar y qué enfermedades puede padecer y qué medicamentos, exámenes, todo eso, pues es muchísima información. Y vemos que entonces podemos concebir el aprendizaje como un ejercicio un poco más pasivo y lo que dices tú es fundamental. Si queremos aprendices para toda la vida, pues la única forma es aprendiendo a aprender, ¿no? Pensando sobre el propio aprendizaje y el propio pensamiento. Muchas gracias, Kemet. Querida Mónica, qué gusto verte hoy aquí. Mi querida Ana, muchas gracias. Estoy muy contenta de este espacio, lo agradezco. Mira, cuando tú planteas que a qué asocio cultura el pensamiento, inmediatamente viene a mi cabeza el tema de pensamiento analítico y pensamiento crítico. Creo que es muy distinto de pronto lo que mencionaba Lisa, lo veo muy distante de uno opinar o decir cosas que se le vienen a la cabeza. Es mucho más profundo. Para uno pensar, para ser analítico, tiene que haber como un cierto recorrido. No se improvisa ser analítico y ser crítico. ¿Cómo puedo mirar algo diferente? Yo trabajo con poblaciones vulnerables del conflicto armado o de otros problemas de la sociedad. ¿Cómo puedo mirar a una persona que está en esa condición que no sea solamente una víctima, sino que además puedo mirar que es una mujer migrante, que es artista, que es trabajadora, que tiene otras funciones? ¿Por qué lo digo? Yo estoy en el área de ciencia política, porque ¿cómo se formulan políticas públicas si yo no alcanzo a relacionar, a mirar de otras maneras lo que todos ven como en blanco y negro? ¿Cómo puedo ver los matices, Ana? Y ese es el pensamiento para mí, cultura del pensamiento, poder mirar todos esos matices y no todo dicotómico. Gracias, Mónica. Sí, súper interesante porque, claro, a veces podemos equiparar muy errónea y tristemente el pensamiento, la comprensión, la reflexión a ámbitos netamente académicos. Y claro que no. Obviamente son habilidades y características culturales muy importantes, entre otras cosas, porque ayudando a visibilizar el pensamiento, eh, también puedo entender mejor a esa otra persona, lo que tú estás diciendo, ¿no? Yo puedo entender en todas sus, bueno, en muchas de sus dimensiones, a esa persona con la que estoy interactuando, precisamente buscando visibilizar su pensamiento. Y me parece que, claro, podríamos discutir eso, no voy a entrar en, en estos asuntos mayores que la creación de, de política pública precisamente es que no está centrada en una cultura de pensamiento, sino en otros tipos de culturas. Entonces, claro, en la medida que yo comprendo profundamente los asuntos, pues puedo también tomar acciones más contundentes y más efectivas, confiando en Dios. Bueno, muchas gracias, Mónica. Listo, entonces,
vamos a ir hablando sobre lo que es una cultura de pensamiento a lo largo de, de esta sesión y cómo ir enriqueciendo tal vez esas ideas que ya tienen y pues claramente haciendo énfasis en que lo que estoy diciendo yo no es ni más faltaba la última palabra, son unas ideas que venimos trabajando en la Facultad de Educación, especialmente en la maestría en pedagogía, con base en trabajos que se han hecho en el Proyecto Cero de la Universidad de Harvard. No sé quiénes conozcan, el Proyecto Cero es un proyecto de educación en la Escuela de Posgrados de Educación de la Universidad de Harvard, que viene apostándole hace mucho tiempo al trabajo en la comprensión, en el pensamiento, y más recientemente en proyectos que, por ejemplo, a Mónica podrían interesarle mucho en términos de, ya me han dicho desde la Facultad de Filosofía que el término es correcto en español, la agencia de las personas, es decir, esto que va muy alineado con nuestra prioridad estratégica de ciudadanía inspiradora, de cómo a través de la comprensión y el pensamiento podemos lograr que los estudiantes tengan voz, tengan criterio, sean capaces de expresar aquellas cosas que están pensando y sintiendo en aras a, como diríamos, tomar las riendas de sus propios procesos de aprendizaje y de desarrollo. Y todo este tema de visibilización del pensamiento pues sale un poco de las investigaciones que ellos han hecho. Y un tema particular en el que se trabaja son las rutinas de pensamiento. Hay muchísimas. em, Rutinas, de hecho, les pondré en el chat un sitio web donde tienen la caja de herramientas de las rutinas de pensamiento y tienen cantidades y además van adicionando nuevas y tienen la ventaja que está tanto en inglés, la gran mayoría están tanto en inglés como en español. Entonces, vamos a empezar precisamente con una rutina de pensamiento. Les voy a compartir un video y vamos a medida que están viendo el video, van a contestar estas 3 preguntas. La rutina se llama Veo, Pienso, Me Pregunto. Y vamos a tratar de ver, y con ver hablamos muy claramente de describir lo que hay allí, sin interpretaciones. ¿Qué es lo que estoy viendo en cuanto a los movimientos de pensamiento de los estudiantes? Donde hay evidencias de pensamiento crítico, de cambios de comprensión, de reflexiones profundas, de diversos tipos de pensamiento. Una vez que hemos descrito, esta rutina sirve mucho, por ejemplo, para ver videos, para leer textos, para ver arte. Hay que pensar que gran parte del trabajo del Proyecto Cero se ha centrado en el arte desde su fundación. El proyecto fue fundado por el doctor Nelson Goodman, que se preguntaba qué hay en educación sobre, qué hay en la vida sobre educación artística, y encontró que era cero, y por lo tanto, así nombró su proyecto, Proyecto Cero. Entonces, tiene mucho que ver con arte, pero claramente no es exclusivamente arte. La segunda pregunta es, ¿qué te hace pensar eso que ves? Ahí sí ya se empiezan a hacer más interpretaciones, sacar conclusiones. Y por último, ¿qué te hace preguntarte eso que ves y piensas? Entonces voy a cambiar la pantalla para ver el video. Beth Fonk is a middle school teacher at Washtenaw Intermediate Middle Academy in Ypsilanti, Michigan. She offered her students an artistic opportunity to make their thinking and feeling visible about a book they had read opportunity to make their thinking and feeling. ¿Están viendo el video con sonido? Sí Sí, estaba con señora. sonido, pero se paraba, se cortaba mucho.
pero sí está con de todas sonido. formas voy a ponerles el enlace en el chat, porque a veces son cuestiones de conexión, ¿no? Entonces, para que puedan seguirlo si quieren en sus propios equipos. Feeling visible about a book they had read together in class. Fifth grade students here at Lima read the story Ghost Cat. As the kids were talking about the story in their discussions, they kept wanting to fall back on the old, this happened first, this happened second, and be plot driven. I wanted the kids to make connections, bring themselves into the story, and bring the motivations of the characters out. And through the art, making them think about how to represent that, they were able then to really think deeply as the character and come up with symbolism and things that were beyond the page in the story. I drew a house, the gravel road, and like this is the house, and then the sky and the sun. The pieces are all crackled apart because their family is falling apart without their father there to support them. And this is a picture of a cat, which represents the father of the people who has died. And the cat was like something in the girl's imagination out of the two people. So it has the cat, and then the blue, and then there's these swirls, which sort of represent, the blue ones, they sort of represent death, and the red ones, chaos. And why chaos? It's because in Egypt, red was chaotic. I put depression because the family must be depressed after the death of their dad, and I drew this in black because like depression is like dark and deep. And then I drew all these. I drew this scar because like he was like beat up inside, I guess. And it is Jody's heart, and around here the colors and the random shapes means the craziness that was going on in their family. And inside Jody's heart is her mom and her dad and the cat, because even though the cat wasn't real, I feel like it was still close to her. And the different colors in the heart are just also mean the chaotic like journey that they've had. And then the black, it just means the death. And I did a picture of the dad being represented by the cat. The person is yellow because he's kind of like an apparition above the cat, and it's kind of just like symbolizing. And he looks like kind of creepy because he's supposed to be dead. I chose like these darker, more gloomy colors because it's not a good thing. And this is like the small house, except in a very crude fashion. It kind of just made sense to me, and it was just something that was very emotional, so I wanted to do it. There were like no rules, there was no like, we could do what we wanted, we could make it ourselves, not just the teacher telling us what to do. It made it more emotional. I really like to see what other people did, because that would make me know how other people felt about the story, and it's a really like deep story, so it was nice to know like either that I wasn't alone or that there were completely different opinions I hadn't been looking at. And then I wanted to look at other people's ideas and what they thought about the story, like not just my opinion.
I like the different shapes and colors that she gave us with the paper. You could express it your own way and have it the way you want it. It can all be original, and it just has to have a basis from the story. Because all the shapes, like, all represented something, so I knew exactly how I wanted it. And Kids were doing the art projects. I've really noticed that they would start with one piece of the project, and as it took shape, they said, oh, well, this is happening, and this is what I'm seeing. I said, oh, how are you showing that? And they were able to talk about it with the people at their table because they were sharing. They were sharing their thinking, and they were sharing their color choices and sharing their methods. And by the time they got through, they were able then to clearly look at their own piece and share that thinking. So they went from the art and color and thoughts to orally presenting it to their classmates and talking it through, and then putting it succinctly into writing. As the kids were doing their writing from their final drawings, I was absolutely amazed with some of them, the things that they saw in their pictures that I did not see at all. And it really showed the depth that they were looking at the piece of work that they had been reading. It showed when one of the students drew a cat coming out of the body and was able to say he morphed into this cat. He wouldn't have ever written that because his writing is pretty sparse. Yet by doing the art first and then being able to explain it and putting it in writing, the depth of thinking was so much greater than had he written it in the first place. Visual reflections are a wonderful way for students to show what they've learned and share their unique ideas and insights with others. Muy bien. Listo. Voy a pedirle a Lina que si nos puede hacer, por favor, grupos. Y entonces les voy a pedir que en unos 5 minuticos compartan, bueno, no, 5 está muy poquito, digamos que 10 minuticos, que puedan en los grupos compartir sus respuestas a las 3 preguntas de la rutina de pensamiento. Que den, qué piensan y qué se preguntan. Lina, estamos 22 personas. Yo pienso que grupos de 3 está perfecto. Si nos Listo, puedes profe, hacer el favor. ya Gracias, Lina. entonces se están creando. Un segundo. Tranquila. Listo, profe, ya se está yendo a las salas. Gracias. Profe, a ti también te asignó. Sí, claro, claro, porque siempre sale todo el mundo. Y entonces yo al salirme del salón me salí de la reunión, pero no pasó nada. Claro. Lina, ¿tú Dime, profe. puedes, por favor, compartir las preguntas? Ya te las pongo aquí en el chat. Yo sé que las pueden ver, pero a veces es mejor, me funciona más Listo, profe, sí, señora. mandarlas ponlas. ¿cómo se llama eso? Como aviso en los Ah, salones. sí, señora. Ya te las pongo aquí. Listo. Listo, profe, ya les envié las preguntas a todos los grupos.
Sí, aquí me van llegando, gracias. Profe Lisa, ¿te sacó del grupo? Sí, me sacaron, ven, voy a volver otra vez. Si quieres, le puedes poner otra vez el cuadradito de unirse al grupo 3. Ah, ven, ya lo hago yo. Ah, listo. Claro, yo normalmente estoy en tu rol, entonces aquí veo esa opción porque a veces son unos estudiantes especialmente en región, que los saca cada rato porque no tienen buena conectividad. Y no había visto que tienen esa opción ahí arriba. No sé si es nueva. Claro, profe. Profe, si quieres voy a hacer una ronda para ver si todo está en orden entre las salas, porque debería permitir también acá como ese rol tuyo, ¿no? Qué mal. ¿Sabes que no? No se puede. ¿No? Sí, El único que exacto. tiene opción de moverse es quien organiza no importa que si le ponen uno de rol de moderador, no sirve de nada. Sí. Sí hay la opción de que tú me asignes a diferentes, eso sí lo puedes hacer. Pero Ah, en eso sí le falta a Teams que Zoom lo hace también, ¿no? Es decir, la posibilidad de tener varios organizadores. claro. Ay, listo, profe, ya voy a hacer una ronda. Perfecto, gracias.
Listo, profe, volví. Ya están súper emocionados en las salas. Por allí interesante que escuché una profe que decía que ella no se sentía una persona creativa y viendo como estas rutinas, Ujú. ella estaba haciendo ese proceso metacognitivo como bueno, interesante. Sí, sí, de verdad que algo que a mí me llama mucho la atención de las rutinas es que, bueno, hay que tener cuidado con la creatividad. Tengo un par de profesoras ahorita en el curso que están haciendo su unidad de enseñanza para la comprensión y entonces meten la rutina porque sí. Y yo digo, pero pues hay una profesora de arte que dice que va a usar la rutina que se llama la paleta de arte. Pero resulta que es una paleta sobre los movimientos de pensamiento. Claro, tiene colores, pero los colores no son como para arte. Y es del proyecto que se llama Artful Thinking. Entonces ella convencía, pero ¿para qué? Pues de hecho que su unidad es una de esas que tengo que confiar en que va a funcionar porque es muy técnica, sobre técnicas artísticas. Y eso pues uno no le comprende mayor cosa a eso. Pero entonces usa esa paleta y yo, pero listo, si vas a usar esos movimientos de pensamiento, listo. Pero si no, entonces no te sirve esa rutina. Muy chistosa. Entonces hay que tener cuidado Claro. porque a veces se ponen demasiado creativos y entonces ponen cualquier rutina. Y entonces eso es lo que voy a hablar ahorita, que lo importante Ah, es que quiero que la gente piense para poder usar rutinas que realmente sean claro, profe. las que uno necesita. Bueno, yo creo que si quieres darles aviso de 1 minuto. Listo. Listo, Lina, tráelos de vuelta, porfa. Listo, profe. Hubiera hecho Invencibles. Uy, nos cerraron. Nos cerraron la sala. Eso veo. Bueno, aquí estamos. ¿Cómo les fue? Muy bien. Excelente. Bueno, ¿quién quisiera contarnos, no necesariamente la respuesta como tal, sino algo que les llamó la atención
de lo que escucharon en sus grupos. Si quieren nosotros podemos decir, yo estaba con Jairo justamente en el grupo. En resumen, pues nos llamó mucho la atención cómo con esa herramienta que se usó, que nos preguntamos qué instrucciones les darían a los niños, se lograba realmente meterse en la mente de ellos y ver lo que ellos estaban pensando e inclusive lo que estaban sintiendo, porque expresaban sentimientos. Nos sorprendía también que claramente veíamos los dibujos y decíamos, ¿cómo ellos pueden ver tantas cosas en un dibujo, ¿no? Uno no se imagina que están pensando eso. Entonces reflexionábamos, quizá, quizá esta cultura de pensamiento va enfocada hacia eso, ¿no? ¿Cómo podemos visibilizar lo que el estudiante está pensando? Entendemos, no sabemos, pero bueno, reflexionábamos eso. Y nos hacían preguntar, bueno, varias cosas, nos preguntábamos eso, qué instrucciones se darían para poder llegar a ese punto. Otra cosa es si los niños hablando entre sus pares en grupo hubieran expresado lo mismo o no, o si se hace en video individual, esa es la forma o no. Bueno, nos generaba ese cuestionamiento como el procedimiento para ser más efectivos en la estrategia y qué tanto cambiaría en un niño o un joven o un adulto pensando en nuestros estudiantes pues ya grandes o inclusive de posgrado que tenemos, ¿no? Esas dudas también nos generaban. Muchas gracias, Fabián. Me parece súper interesante porque, claro, tú llegas al meollo y es de cómo será que esto es en una cultura de pensamiento, ¿cierto? No es una actividad aislada. Evidentemente, lo que vienen haciendo estos niños con esta profe, no, eso no nace de la noche a la mañana y creo que un ejercicio de estos en una cultura donde no se privilegia el pensamiento y la reflexión y la comprensión, el respeto por los otros, la escucha por el otro, porque todas esas cosas se van viendo en el video, seguramente es muy difícil y puede salir digamos que un ejercicio menos enriquecido, por decirlo ahí. Veíamos que eran chinos chiquitos, realmente para la cantidad de cosas que estaban pudiendo identificar, aparentemente pues un cuento complejo y de una temática difícil, ¿no? Para estas edades. Y como bien lo dices, pues alcanza uno a sentir que los chinos realmente están pudiendo ir a fondo, pero además que el profesor lo está viendo. Claro, ¿qué pasa con estas? Ellos lo llaman pictures of practice, retratos de la práctica. Es un montaje, es cierto, pero es un montaje tomado de una clase real. Es decir, ellos hicieron todo el ejercicio y lo que sacan son como pedacitos para que nosotros podamos en un tiempo muy corto visualizar, pues empezar a visualizar qué pasó en esa clase. Y claro, es una radiografía de momento. Esto no nos muestra todo el proceso que vienen haciendo. Claro, tiene que ver mucho con las preguntas que ustedes se hacen. ¿Qué instrucciones se dieron, cierto? Para que los chinos llegaran a este momento. Pero también fíjense qué cultura, y este es uno, no vamos a alcanzar a hablar hoy sobre las fuerzas culturales que moldean lo que pasa en el salón de clase, pero una fuerza cultural muy poderosa es el ambiente. Clarísimamente estos chicos sienten que pueden expresar lo que ellos quieran, que no hay una respuesta correcta, una forma de dibujar correcta, porque ahí habrán visto que eran dibujos muy diferentes, representaciones muy distintas, unos con como una especie de collage, o incluso casi que mosaico, ¿no? Algunos. Otros sí era una representación ya más figurativa, si se quiere. Y entonces el ambiente tiene mucho que ver, y el ambiente no solamente en términos de lo físico, que es muy importante, de los materiales que hay ahí, pero también el ambiente emocional donde yo me siento segura o seguro diciendo lo que quiero decir. Y en cuanto a tu pregunta, pues fíjate que aquí estamos usando las rutinas de pensamiento con profesores. Yo las uso en posgrado y en pregrado. Eh, Muchísimas experiencias que van a ver en videos, especialmente en YouTube, van a ver experiencias con niños muy pequeños. Claro, de hecho, una gran colega nuestra en la Universidad Internacional de la Florida tiene, hace trabajo con rutinas de pensamiento, es la directora del, no sé cómo se llama, como algo así como el movimiento
de pensamiento visible en la parte central de la Florida, y ella trabaja con niños incluso sin lenguaje verbal formal todavía. Entonces hace rutinas de pensamiento donde ellos deben dibujar, indicar, hablar, y salen cosas muy, muy interesantes. Entonces, claro, estudiantes que han trabajado en estos procesos de esta manera, pues van a reflejar lo que a su nivel, lo que alcanzamos a ver en el video. Muchas gracias por compartir lo que presentaron. Gabriel, Sí, buenos días. buenos ¿Cómo están? días. Pues mira, quiero resaltar básicamente dos ideas de lo que se habló en el grupo. La primera es como contemplar el reto que tenemos de todas maneras en el nivel en que estemos como profesores, de crear el ambiente adecuado para que estos procesos se den, para que el estudiante realmente pueda hacer el ciclo completo, para que vea, para que se interese, para que piense, para que analice. Porque en algunos casos se puede observar que el estudiante está perdiendo esa habilidad o ese gusto por querer meterse en el cuento. Y ahí es donde tenemos que trabajar muchísimo. Pero por el otro lado también se mencionaba que los estudiantes, y digamos a nivel un poco de pregrado, este nivel que está ahorita, no los chiquitos ni los de posgrado, en nivel de pregrado, los estudiantes están mostrando que sí ven, que sí piensan, que sí analizan, pero les cuesta mucho trabajo expresar y contar. Eso tiene también que ver con el ambiente que se les está dando para eso, pero hay un ambiente muy fuerte entre ellos, por decirlo así, del temor a la crítica, del temor al que dirán, del temor al que quiero quedar bien, al que no vaya a decir algo que no le guste a alguien, y tienen un cierto temor. Entonces, creo que el gran reto ahí de pronto podría ser ese ambiente para empezar a desarrollar, porque pues en un niño pequeño, digamos, él está como una esponja escuchando y absorbiendo todo lo que se le da. Pero ya en una persona mayor ya no es tan fácil. Además, el facilismo, ¿no? Hoy en día, que el tema del día es el ChatGPT, ya lo que están buscando es la habilidad de cómo le hago la pregunta a ChatGPT para evitarme yo hacer el trabajo, que esa es la otra actitud. Entonces, ¿cómo llegar a estos estudiantes y hacerlos concientizarse de su proceso de aprendizaje, de maduración, para que realmente se involucren en los diferentes temas, ¿no? De acuerdo, muchas gracias. Claro, el ambiente es fundamental. Eso es muy importante. De hecho, ahí les puse en el chat un recurso muy interesante. Amy Edmondson si no estoy mal, de la Universidad de Harvard, habla del concepto de seguridad psicológica. Y creo que es un elemento muy, muy importante que tengamos en cuenta, porque digamos que si los estudiantes se sienten así, hay algo que culturalmente los está llevando a sentirse de esa manera, ¿cierto? Entonces, me parece que este es un elemento que tenemos que tener en cuenta en nuestras clases para ayudar a mitigar un poco los efectos que no soy solo yo, no es solo la universidad, obviamente el ambiente social y la edad en la cual están nuestros estudiantes de pregrado se presta mucho para este tema de la presión social y de que estén mirándose unos a otros a ver qué dicen. Por ejemplo, al Pedro y los profes por ahí vi a alguien más de lenguas, pues sabemos que eso en el salón de lenguas es súper, súper fuerte. Porque claro, uno cuando está aprendiendo otra lengua está muy vulnerable. Todos nos sentimos como que nos están oyendo, nos mirando, nos están diciendo si lo hacemos bien o lo hacemos mal. Y la única forma de poder realmente hacer esos aprendizajes en lengua es si se puede superar ese temor por equivocarse. Hay que equivocarse para aprender. Y creemos que crear espacios donde eso es válido. Entonces les recomiendo mucho el trabajo de ella sobre la seguridad psicológica. Y claro, ahorita con el ChatGPT que está absolutamente en boga, pero fíjense que esta tarea que puso la profesora
no es tan fácil que la construya ChatGPT. Ya hemos visto, quienes hemos explorado un poquito, vemos que en preguntas muy, no sé, la palabra es fácticas, que tienen que ver con hechos, ChatGPT nos puede dar mucha información y muy, muy rápido. Lo que pasa es que hay que tener cuidado con la confiabilidad, pero ya cuando son creaciones, yo hice un ejercicio con ChatGPT sobre metodologías de enseñanza. Y le dije, bueno, qué diferencia había entre el aprendizaje basado en proyectos y el aprendizaje basado en retos. Bueno, ahí le hice unas preguntas y llegué a un momento que le dije, bueno, diséñeme una clase así. Y entonces ahí sí ya la clase no, digamos, la respuesta era muy, muy, muy superficial. Entonces, cuando pedimos estas cosas profundas, pues ahí ya no entra la, la distracción de que eso lo podría hacer, se podría hacer con inteligencia artificial. Entonces, ¿alguien más que quisiera comentar algo que le llamó la atención del trabajo que hicieron grupalmente? En un momento, la primera pregunta les preguntaba sobre los movimientos de pensamiento. Y para algunos podría haber sido un término con el que no estaban tan familiarizados. Nuevamente, esto es un tema que sale del proyecto de culturas de pensamiento del proyecto Cero. Y ellos hablan de por lo menos, han especificado hasta el momento 8 movimientos de pensamiento. Y cuando ustedes los ven, ustedes van a decir, pues claro. Entonces, pues un movimiento de pensamiento, un reflejo de eso que hacemos con el pensamiento es, por ejemplo, a mano derecha, perdón, a mano, bueno, a este lado, hacer conexiones. Cómo estas cosas que estamos viendo se unen con cosas que ya conocemos, ¿cierto? A mí me parece eso un movimiento muy, muy poderoso porque con frecuencia el aprendizaje es como sectorizado, ¿no? Entonces salimos de este tema y vamos a otro tema y como que no establecemos las conexiones. David Perkins habla de algo muy interesante como ver el aprendizaje como un acto de fe, que los estudiantes lo que hacen es un acto de fe, porque es como tratar de armar un rompecabezas sin el dibujo. Es decir, yo voy a ver con el profesor Carlos esto, con la profesora Liliana esto, con el profesor Albedro esto, y en algún momento va a haber un momento de iluminación donde yo lo voy a poder juntar. Sin embargo, esa intencionalidad de esto que estamos viendo, con qué se conecta tanto dentro como fuera de la disciplina, es un movimiento muy, muy importante y de hecho sobre eso está basada la teoría de Ausubel cuando él dice que es que todos los conceptos tienen conexiones con otros conceptos más amplios o en el mismo nivel. Entonces, y que así se da el aprendizaje. Descubrir la complejidad. En muchas de nuestras disciplinas, por ejemplo, lo que nos estaba comentando Mónica, queremos ir un poco más allá de la superficie, queremos entender más profundamente. Y eso es supremamente difícil, especialmente en una sociedad donde las apariencias son muy importantes, donde la rapidez, queremos hacer cosas rápido, y entonces podemos cometer el error de quedarnos en lo superficial y sabemos que, por ejemplo, todos los procesos investigativos, todos los procesos que tienen que tener impacto tangible, pues necesariamente requieren que vayamos un poco más allá hacia lo que está debajo de la superficie, lo que no es tan aparente. Tuve la enorme dicha de poder tomar un taller con un profesor que hemos invitado varias veces desde la facultad, Mark Church. Fueron 2 horas de taller con rutinas de pensamiento. Hay una rutina que se llama pelar la cebolla, donde fuimos sacando capitas, 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 hasta llegar a cosas mucho más profundas. Y yo creo que todos queremos que nuestros estudiantes vayan a eso, ¿no? ¿Qué hay ahí debajo de la superficie? Que tiene mucho que ver con el siguiente movimiento, que es como capturar la esencia, ¿no? Sacar conclusiones. ¿Cuál es el centro de esto? ¿Qué es el meollo del asunto? Fuera de todas las arandelas, ¿qué es realmente lo que a lo que le apunta esta temática? Bueno, muchísimas veces les pedimos a los estudiantes que construyan explicaciones. ¿Qué es lo que realmente está
pasando aquí. De hecho, hay una rutina de pensamiento que a mí me fascina, es súper fácil y súper profunda para lo fácil que parece, que es, ¿qué te hace decir eso? No sé si les ha pasado en clase que los estudiantes se pide una explicación de algo y lo dicen y uno les dice, ¿qué te hace decir eso? Cuéntame un poco más. Y se quedan ahí como mudos porque memorizaron la respuesta, pero realmente no la entienden, no pueden explicarla. Describir lo que hay ahí. Esto es muy importante porque lo vemos, por ejemplo, en las pruebas Saber 11, que con frecuencia los estudiantes se saltan el describir, el mirar, el tratar de identificar qué es eso, y empiezan es como a hacer explicaciones inferencias sin realmente entenderlo. Casi que es como ese primer paso de aproximarme al conocimiento es, bueno, ¿qué es lo que hay ahí? ¿Qué veo? ¿Qué me doy cuenta? Era la primera pregunta de veo, pienso, me pregunto, ¿cierto? Es, ¿qué es lo que vemos ahí antes de, bueno, esto me hace pensar, esto me hace cuestionar? Preguntarme, ¿qué me causa curiosidad? Siempre decimos que los niños pequeños son curiosos por naturaleza, lo cual es cierto. Quien tenga hijos, sobrinos, nietos pequeños han visto eso. Los niños se preguntan todo, todo les llama la atención, todo les causa curiosidad y eso como que se va perdiendo. Y bueno, pues lo que nos dicen los estudiosos es que en parte es el sistema de educación formal. Sí, a mí lo que me piden es que repita de memoria, que no piense mucho más allá de eso, pues voy perdiendo la curiosidad. Incluso en algunos ambientes se castiga la curiosidad, ¿no? Entonces es el estudiante que es que quiere sabotear la clase. Me recuerdo mucho una niña que la sacaron yo fui profesora de colegio muchísimo tiempo, la sacaron de clase porque ella preguntó que qué hubiera pasado si Colón no hubiera llegado a América. La profesora pensó que le estaba saboteando la clase y la sacó de clase. Bueno, considerar diferentes puntos de vista. ¿De qué otras formas se puede ver esto? Y esto sí es muy importante, muy, muy importante, como nos resaltaba Mónica, en términos de todo lo social, ver diferentes puntos de vista, tratar de entender los puntos de vista de los demás, especialmente en una sociedad tan polarizada, en un mundo tan polarizado. Es supremamente importante. Hay unas rutinas muy, muy bonitas que le apuntan precisamente a los temas de ciudadanía sobre cómo podemos tratar de ver los puntos de vista. Y de hecho, estos pequeños en el video también se veía muy claramente cómo valoraban esa oportunidad que les daba la profesora de escuchar al otro y ver cosas que a ellos no se les había ocurrido. Y por último, razonar con evidencia. ¿Por qué piensas eso? ¿Qué argumentos me puedes dar? Y nuevamente pienso en todas estas metodologías de retos y de buscando realmente generar impacto y soluciones, pues es muy importante poder justificar las decisiones que toman los estudiantes en sus diseños, en sus prototipos, en sus propuestas, entre otras cosas para asegurar que los puentes no se caigan, ¿no? ¿Por qué me estás diciendo que esas son las medidas adecuadas? ¿Por qué me estás diciendo que esos son los caminos que debemos tomar? Entonces, pues a partir de este mapa, ustedes van a ver que aquí hay algo muy, muy importante en torno a las rutinas de pensamiento. Le estaba contando a Lina que a veces algunos profes se ponen un poco creativos y entonces agarran las rutinas de pensamiento como quien coge ideas ahí a la loca. Y resulta que lo más importante es que yo pueda definir qué quiero que mis estudiantes hagan y ahí sí buscar la rutina de pensamiento que me permita lograr eso de la mejor manera. Les voy a pedir que brevemente piensen en esta rutina de pensamiento. Entonces ya vieron ahí el mapa de la comprensión, se los voy a copiar aquí en el chat. Y esta rutina se llama conectar, extender, retar o también la encontrarán como conectar, ampliar, desafiar. Que nos pregunta uno qué conexiones pueden establecer entre lo que presenta el mapa y lo que ya hace, lo que ya saben. Ah, sí, claro, esto que dice el mapa yo ya lo hago de esta forma. ¿Y cómo se extendió el pensamiento?
salieron nuevas ideas. ¿Qué me hizo pensar un poquito más allá que tal vez no hago o no había considerado? Y por último, ¿qué parece retador? ¿Qué es confuso? ¿Qué preguntas necesita mirar esas ideas del mapa? Voy a dar 2 minuticos para que piensen individualmente y luego escuchamos posibles respuestas. Bueno, ¿cómo salen de largos 2 minutos cuando uno está pensando, cierto? Pero eso es algo muy importante. Otra de las fuerzas culturales, ya hablamos del ambiente, pero otra es el tiempo. El tiempo, a lo que yo le dedique tiempo, da muchos mensajes sobre lo que para mí es importante en la clase. Y pensar, reflexionar, comprender requiere tiempo. Bueno, ¿quién quisiera compartirnos una conexión? Esto del mapa de la comprensión, ¿con qué se conecta que ustedes tal vez ya conocían o ya hacían? Mauricio. Muchas gracias. Buenos días. ¿Me Buenos escuchan? días. Sí, señor. Perfecto. Bueno, primero la conexión que establecía, la hacía muy clara con las lecturas, digamos, las discusiones en torno a los controles de lectura o las lecturas que se proponen, sean estas videos, imágenes o sea, desde la perspectiva amplia del texto que hacemos en clase o que trato de suscitar con mis estudiantes, van mucho hacia algunos de estos puntos, ¿sí? Primero, el respeto por los distintos puntos de vista. Segundo, más argumentar que opinar, ¿sí? Eso de razonar con evidencia. Establecer conexiones con temas diversos, con otras asignaturas, con temas vistos previamente. eh, y me causaba la pregunta, de una vez me adelanto, qué pena, de si eso tiene un orden, ¿sí? De complejidad, como una jerarquía de complejidad, o si esto se va suscitando más de manera orgánica en el día a día de la enseñanza y el aprendizaje. Ese sería como tu reto. ¿Alguna extensión? ¿Te salió una idea nueva o algo que no habías pensado antes? Sí, me causaba, me reta mucho lo del
capturar el corazón, sí, el núcleo y formar conclusiones o formular conclusiones y hacer explicaciones, porque con los estudiantes, especialmente en los primeros semestres, es difícil que ellos lleguen a capturar la esencia de las cosas. Su pensamiento todavía es muy superficial y mi reto sería movilizarlo hacia un pensamiento un poco más complejo, un nivel de complejidad mayor, para que precisamente puedan construir buenas explicaciones al respecto de los fenómenos que se estudian o se discuten en clase, ¿no? Excelente. En cuanto a tu pregunta, yo pensaría que no hay una jerarquía y ellos muy intencionalmente lo ponen en un círculo, donde todo es más o menos del mismo orden, porque es que parecería ser que, por ejemplo, describir es muy fácil, ¿cierto? Digamos que en términos de pensamiento, pero hacer una buena descripción es muy complejo, requiere mirar profundamente. Ellos han acuñado el tema dentro de todos estos movimientos slow, de slow thinking, de mirar con cuidado, con atención, más intencionadamente y no sencillamente lo que dices, lo superficial. Entonces, yo pensaría que no hay una jerarquía en estos movimientos. Muchas ¿Alguien más que gracias. quisiera compartir sus conexiones? Sí, señor, ahí hay otra representación. Entonces, como verán, esta rutina de pensamiento es muy interesante casi en cualquier tema, cuando uno va avanzando sobre el tema, porque le permite a uno ver qué comprensiones hay y qué puede estar faltando, que todavía está un poco confuso, para planear acciones subsiguientes, ¿cierto? Entonces, porque desafortunadamente, dado el tema del tiempo, a veces uno no tiene tiempo para verificar que en este momento, después de esta clase, después de esta sesión, después de este tema, haya unas comprensiones. Normalmente, como verán, las rutinas de pensamiento son relativamente cortas y muy concretas, y le dan a uno insumos sobre, bueno, parece que esto todavía no está comprendido, o sí está comprendido y podemos pasar. Esta es una de esas rutinas de pensamiento que a mí me sirve mucho para ver dónde están las inquietudes o de golpe las comprensiones erradas que tienen los estudiantes en este momento. Y en este momento de nuestro encuentro, ¿por qué piensan que será importante hacer visible el pensamiento? Alguien que se quiera arriesgar a contarnos qué piensa. ¿Qué ven? Sí, gracias, Ana María. Una de las cosas que pienso porque es importante es porque nos permite saber como profesores en tiempo real qué es lo que están ellos aprovechando del contenido de la actividad que se está trabajando. Es una manera de tener una evidencia en el momento que está ocurriendo de ese aseguramiento del aprendizaje. El pensamiento es una actividad muy interna, y esto lo habíamos hablado en nuestro grupo pequeño, es una actividad cerebral muy interna. Uno lo que piensa es muy interno, pero la única manera de que los demás podamos saber qué está pensando alguien es que lo exprese. Generalmente lo va a expresar a través del lenguaje hablado, pero puede ser a través del lenguaje escrito, puede ser a través de una manifestación artística, puede ser a través de señales. Entonces, estas actividades del video con los niños también nos hizo ver que hay distintas maneras de que uno pueda saber qué es lo que está pensando. Entonces, la importancia de hacerlo visible es que como profesores en tiempo real podemos saber qué fue lo que ellos determinaron como esencial de la actividad, cuál es el mensaje que les está quedando, qué tipo de hilos conductores están ocurriendo en su pensamiento. No sé si de pronto a eso se hacía referencia con movimientos de pensamiento, que fue una de las dudas que teníamos en el grupo, pero pienso que esos movimientos de pensamiento se pueden hacer visibles allí también. Excelente, Kemil, gracias. Claro, digamos, esta es una forma ahí, evidente,
de hacer realidad el tema de la evaluación formativa. Cierto que a veces es como tan compleja, porque yo tengo que hacer la dictadura de clase y necesito pasar los temas y necesito que los ir avanzando. Y bueno, ya cuando llegue el parcial o cuando llegue mi proyecto o cuando llegue mi evaluación, ya voy a ver si comprendemos. Cuando ya puede ser un poco tarde, ¿no? Entonces, vale la pena lo que estás diciendo de estar como ahí sí es verdad, son los signos vitales, ¿cierto? Es decir, voy a tomarle la temperatura, cómo está la cosa, y de manera relativamente expedita para poder ver cómo están y si puedo seguir avanzando. No sé, hace algunos años tuvimos una profe en el departamento de lenguas que vino a visitar, algunos puede que hayan tenido algunas sesiones con Gina. Ella decía lo importante de hacer, que tal vez lo más importante en la clase era hacer esas pequeñas pausas que nos permitan retroalimentar, tanto retroalimentar a los estudiantes como recibir retroalimentación. A veces eso es solo echar una miradita a ver quién está haciendo la cara de que, "Ay, que no estoy entendiendo ni mu", o hacer estas pequeñas rutinas de pensamiento que nos permiten tener esa información como del momento sobre qué es lo que están comprendiendo los estudiantes y dónde puede haber algunas, algunas cosas que se requiere profundizar más. Bueno, como yo leí hace mucho tiempo un libro que es casi, casi mi Biblia, que se llamaba Nunca trabaje más duro que sus estudiantes, se lo recomiendo mucho, los voy a poner a trabajar un poquito. Quiero que consideren lo que están comprendiendo en este momento sobre la relación entre el mapa de la comprensión, es decir, esos movimientos, esas formas, si se quiere, de pensar, y el poder de hacer visible el pensamiento, como qué relación hay entre la una y la otra, y van a crear una diapositiva con los siguientes elementos. Esta es la rutina color, símbolo, imagen. En color, símbolo, imagen se escoge un color que considera que mejor represente o capta la esencia de esa relación. Luego un símbolo que considere que mejor representa o capta la esencia de esa relación. Y por último, una imagen que considere que mejor representa o capta la esencia de esa relación. La diferencia entre símbolo e imagen, pues el símbolo representa algo de golpe sin necesariamente retratarlo, si se quiere, mientras que una imagen sí es más parecido a eso que es. Por ejemplo, yo puedo hablar de la paz, entonces utilizo el color blanco, que digo que me genera una sensación de paz, de bienestar, y puedo usar el símbolo universal de la paz, que es la paloma, o el de la ramita de olivo, y la imagen es, por ejemplo, una foto de un lago plácido, que a mí me genera esa sensación de paz. Entonces le voy a pedir a cada uno que haga una diapositiva con color, símbolo de imagen, y les voy a poner en el chat un Padlet para que la puedan subir ahí y que todos la podamos ver. Entonces, tomemos 5 minuticos para hacer nuestras diapositivas. Y ya les pongo el vínculo.
profe, se te fue ahí la captura de pantalla. Gracias, Lina.
Ana María, por favor, recuérdanos cuál es el enlace para el Padlet donde tenemos que subir la diapositiva. Sí, sí, señor. Ahí está en el chat. Mil gracias. Muy bien, ya nos van aquí apareciendo cositas. Vamos a dar un par de minuticos más.
Muy bien. ¿Alguien quisiera contarnos sobre lo que representó? Albert. Sí, muchas gracias, Ana María. Bueno, mi imagen es la que se encuentra en color azul. Si todos están observando el Padlet. Esa de ahí. ¿Esta? Sí, esa de ahí. Ok. Cuéntanos. Muchas gracias, Ana María. Entonces, el mapa que nos presentaste lo representé por medio de como de esa nube y esa difuminación del azul, ¿cierto? Se puede tornar un poco más intenso o más claro, queriendo dar a entender que dentro del pensamiento tenemos diferentes niveles, ¿cierto? Y esa maduración del pensamiento requiere entrenamiento. Entonces, de acuerdo a en donde nos encontremos o se encuentre el aprendiz, entonces podemos significarlo con un color más denso, más oscuro, ¿cierto? A medida que va llegando a unos niveles más altos de pensamiento, de crítica, de analítica, de argumentación. Lo cual, pues bueno, en el See, Think, Wonder, donde yo me estaba preguntando en el Wonder, me he preguntado muchísimo, la verdad, el cómo realmente podemos ejercitar esa parte de trabajar con los estudiantes a esos distintos niveles y poder identificar exactamente en cuáles de esos niveles se encuentran nuestros estudiantes, que nos puede llevar a tener una clase, o evidentemente tenemos clases en la que tenemos estudiantes a diferentes niveles, ¿cierto? Que en inglés lo llamamos Mixed Ability Lessons, pero pues en otro sentido, no estoy utilizando el mismo término, pero para este mismo aplicado al pensamiento. Entonces, bueno, teniendo en cuenta todos esos niveles y gracias al mapa podemos, por ejemplo, utilizar lo que para evitar, digamos, esa polarización o ver por qué hay polarización o por qué otros opinan muy diferente a nosotros y yo quiero que los demás opinen igual a mí, ¿por qué no es así? Podemos utilizar entonces ese tipo de preguntas en donde podemos ver por qué los demás piensan de otra manera diferente, ¿cierto? ¿Qué los lleva a pensar eso? Y por qué es así, ¿cierto? Para de esa manera poder entender un poco mejor sin querer decir que debo abandonar mi propia posición. El símbolo que utilicé fue el elemento agua, ¿cierto? Que es esencial para para la vida, ¿cierto? Y para la supervivencia, porque pienso que todo este trabajo es esencial para la vida. Es esencial para este momento y para el que sigue. Es esencial para el lifelong learning, ¿cierto? Es algo que debemos lograr, trabajar y que no es un trabajo que va a estar terminado, sino que vamos a vamos a seguir elaborándolo y mejorándolo a través del tiempo y a través de la interacción con los demás. Y la imagen como tal que nos pediste, entonces ya está un poco más literal, que es esta. Logré encontrar esta en donde no solo es el agua corriendo, sino de hecho hay movimiento, ¿verdad? Entonces, la imagen que encontré, digamos que todo ese ejercicio del pensamiento hace que todo lo que yo he logrado a través de este ejercicio y esa estamina porque yo también lo veo así, digamos que estos son, la palabra rutina de pensamiento me hace asemejarlo a cómo también nos vamos poniendo en forma, también físicamente, si vamos a participar en un evento como una maratón o algo por el estilo. Es algo que no va a darse si no lo ejercitamos con una frecuencia y sostenida a través del tiempo. Al lograr esto, entonces digamos que hay como una especie de producto partiendo del símbolo que son H2O también desde la parte química, los dos de hidrógeno lo vería como yo y el contenido o la información o lo que necesitamos, ¿cierto? Incorporar en nuestras clases. Y el oxígeno entonces sería el pensamiento precisamente como tal. ¿Sí? Y mi postura y cómo lo veo y el análisis y la argumentación como tal.
Y la imagen final sería como cómo fluye eso a través de todo, digamos, el planeta o todo, digamos, el espacio, y cómo eso alimenta a su vez a los demás seres vivos y a las demás personas que están tanto a mi alrededor, cerca, próximos y también lejanos. Más o menos ese es lo que quería dar a entender. Genial, Albedro, una cantidad de simbolismo y metáforas muy interesantes. Quisiera recalcar sobre la condición física. Claro, si nosotros dedicamos tiempo, rutinas, esfuerzo para mejorar nuestra condición física, pues, ¿y qué tal nuestra condición de pensamiento, cierto? Si lo que queremos es mejorar en el pensamiento, pues también habrá cosas que debemos hacer para asegurarlo. Muchas gracias. Lina. Hola, profe, sí, señora. Mi imagen es la de la ensalada. Ujú. Entonces, digamos que yo, pues el color naranja, digamos que empieza como en un amarillito y bueno, se traslada hasta el naranja porque siento que el pensamiento es así, estamos como estáticos, pero va cambiando de matiz, por así decirlo. Y digamos que el color naranja pues representa también la confianza y la creatividad. Entonces la idea es también generar en los estudiantes y en nosotros mismos como esa confianza en nuestro pensamiento. Y por ejemplo, pues las flechitas sí es precisamente que esto debe ser algo reiterativo, ¿no? No que no se quede estático. Y digamos con la ensalada, eh, todo el mundo sabe que la ensalada es buena, es nutritiva, pero es que a veces no le ponemos la suficiente atención e importancia en las bondades que hay. Entonces siento que si uno, y ahí también el profe Albedro me quitó las palabras, siento que uno debe entrenarse, tener como esos hábitos, en este caso, pues como de pensamiento, entrenarse a uno mismo. Y digamos que, claro, como las ensaladas por allí tienen un montón de beneficios, vitaminas y todo esto. Entonces siento que así debe aportarle a tu mente, pues como todo ese ciclo que vimos sí, que vimos como allí. Gracias, Lina. Gabriel. Listo. Bueno, mi imagen es la que tiene aquí una malla de LEDs y una gotita amarilla que está medio oscura. Básicamente lo que yo veo acá en el color, pues es el amarillo, que es como una luz cálida. Yo soy enemigo de las luces frías, pero una luz cálida que me remite obviamente a un ambiente de confianza, de calidez, de cercanía, que ilumine, ¿no? Por eso el símbolo también del bombillo prendido, que es el que todos queremos que nos ilumine la sabiduría, que nos ilumine la verdad, el corazón, las relaciones, que todo esté iluminado, que es lo que queremos, y que eso desarrolla pues nuestra creatividad y nuestros mecanismos de acción que representan ese piñoncito que está ahí adentro. Y pues la imagen que está ahí en el fondo que realmente me encantó, que es una malla de nodos iluminados que a la final hacen referencia a las conexiones, a que en el momento en que están conectados pues iluminan un fondo que está oscuro y hacen luz, ¿no? Ya lo que a uno lo atrae al ver toda la imagen es justamente de dónde está iluminado, dónde se ven esos puntos. Y pues entre más conexiones y más luz haya, pues ahí hay un mejor ambiente, hay un mejor mundo, ¿no? Es lo que yo hice. Excelente, Gabriel, muchas gracias. Y me gusta mucho que lleva, de hecho, a otra fuerza cultural, que son las interacciones, ¿cierto? Esto normalmente no se da en el vacío, no es uno pensando con uno mismo, sino que es toda esas redes que tejemos, todas esas interacciones que hay en el salón de clase entre los estudiantes, de los estudiantes con el profesor, de los estudiantes y el profesor con el conocimiento, todas esas redes que se deben dar para que realmente haya aprendizaje. Muy bien, muchas gracias, Gabriel, y muchas gracias a quienes compartieron sus muy interesantes producciones. Muy bien. Quisiera terminar con un par de ideas
Una es esta sobre las rutinas de pensamiento. Como les decía, ya les voy a poner en el chat también el enlace a todo este gran listado de rutinas de pensamiento que tiene el Proyecto Cero. Pues son muchísimas. Y claro, se pueden usar como lo dice ahí la primera columna, como herramientas, porque promueven el pensamiento y su movimiento. Eso es indiscutible. Entonces yo a clase traigo, antes pensaba, ahora pienso. Entonces yo antes pensaba que el movimiento armónico simple era tal cosa y ahora pienso que es tal cosa y qué fue lo que me hizo cambiar de pensamiento. Y es muy útil. Yo considero que también son muy enganchadoras para los estudiantes, cambian un poco el ritmo de la clase y, como decíamos, nos pueden decir muchas cosas. Pero no hay necesidad de quedarse solamente ahí, eso es muy importante y es muy útil, pero también pueden ser estructuras. Cuando yo, habitualmente, por eso rutinas, las incluyo en mis clases, apoyan mi estructura de pensamiento con progresiones muy naturales. Es algo como parte de la rutina de la clase. Hace algunos años dirigí una tesis de una estudiante que era profesora de preescolar y entonces ella decía que lo que más le llamaba, la hizo sobre rutinas de pensamiento y lo que más le llamaba la atención era que ella salía al recreo, y estaban los chinos ahí por ahí en el recreo y de golpe oía unas chiquiticas que se paraban en jarras y decían, pero ¿qué te hace decir eso? Y recuerda que porque sí no es una respuesta. Entonces, hay unas estructuras que favorecen el pensamiento y que van apoyándolo a medida que se van incorporando dentro de las estrategias de enseñanza. Para llegar a lo que uno quisiera, y es que las rutinas se conviertan en patrones de comportamiento, rutinas como constructores de cultura y se convierten en parte del tejido mismo del aula. Y entonces son los mismos estudiantes que están proponiendo, hemos tenido, por ejemplo, estudiantes en la maestría en pedagogía que han creado dentro de sus proyectos de grado o incluso dentro de su planeación de unidades de enseñanza para la comprensión, rutinas de pensamiento, porque lo que hay en el recurso que les di, no, pues son cantidades, pero uno las puede adaptar o incluso crear nuevas rutinas también que les sirvan precisamente para lo que quiere uno en la clase. Entonces es pensarlas un poco más allá de sencillamente, chévere, voy a usar esta idea para hacer para incluirla en mi clase. Bueno, y entonces como no podría terminar sin preguntarles cómo ha cambiado su pensamiento, alguien que tenga algunas ideas más en este momento sobre culturas de pensamiento, lo que es una cultura de pensamiento diferentes de cómo empezaron. ¿A alguien se le modificó la idea o tiene una nueva idea para agregar? Mauricio. Y gracias. Bueno, primero, agradecer el espacio. Segundo, entender que la cultura de pensamiento es una, como la cultura, como es el conjunto de las prácticas humanas que tienen como un sentido de comunidad, o así la entiendo. La cultura del pensamiento sería una serie de prácticas que se van haciendo hábitos y que configuran las condiciones ambientales e internas y aprovechan la capacidad interna para que los estudiantes movilicen su pensamiento, ¿sí? Expresen su pensamiento. Entonces, como que eso es lo primero. Y las rutinas me parecen como esas catalizadores del proceso de emergencia del pensamiento, de expresión del pensamiento. Quizás pudiera ponerlo en esas ideas. Excelente, gracias, Mauricio. ¿Alguien más que quisiera compartirnos nuevas ideas que tienen sobre la cultura de pensamiento?
Profe, en el chat la profesora Mónica por allí puso Ay, su, gracias. su comentario. A ver, muchas. Ay, qué bueno, Mónica. Algo que he aprendido con tanto tiempo en educación es que uno entra a estas capacitaciones pensando que le van a responder muchas preguntas y a mí me encanta que salgan más preguntas que nos asegura que seguimos aprendiendo. Listo, y hay no te preocupes, y hay en el chat, ahí les puse varios recursos de culturas de pensamiento, de pensamiento visible, libros, sitios web para que puedan explorar. Algunos de esos libros, todos están disponibles en versiones electrónicas y algunas están en la biblioteca para que las puedan aprovechar. Gracias, Mónica. Y entonces yo voy a plantearles que una cultura de pensamiento es aquel sitio donde el pensamiento es visible, es valorado y se promueve de manera activa. Y de ahí surge la idea de que hay 8 fuerzas culturales que definen nuestros ambientes de aprendizaje y que vale la pena tener en cuenta de cómo, si están ahí, esto es un poquito como la fuerza de la gravedad, ¿cierto? La fuerza de la gravedad está ahí, que actúe de formas diferentes, de acuerdo con la masa, con diferentes elementos, es cierto, pero siempre está ahí. Entonces, pues nosotros podemos privilegiar culturas donde, por ejemplo, la memoria y el repetir exactamente lo que pide el profesor sea importante, o podemos promover culturas donde lo que es importante es el pensamiento. Y se hace apalancando estas fuerzas para que contribuyan a la creación de culturas de pensamiento. Es decir, lo que yo privilegio en términos, por ejemplo, de tiempo, como les decía, o de interacciones o de oportunidades, pues da muchos mensajes sobre lo que es importante para mí en el salón de clase. Esas son las fuerzas culturales. Y les dejo una rutina de pensamiento que se la lleven de tarea. Es mi rutina, una de mis rutinas de pensamiento preferidas porque es que es un poco, como dirían los ingleses, cheeky, como atrevidita. ¿Qué? ¿Y qué? ¿Y ahora qué? Que es algo que me llevo yo de esta sesión. ¿Y qué? ¿Y eso por qué es importante? ¿Por qué es significativo para mí, para mis estudiantes? ¿Y ahora qué? Es decir, cuando llegue a clase la semana entrante, ¿qué puedo hacer con respecto a lo que hicimos hoy aquí? Bueno, muchas gracias. Y si antes de que Lina nos deje la encuesta, si con un dedito, si con una carita feliz o triste, nos dejan una evaluación de lo que de cómo se están sintiendo en este momento, ya sea con la participación o en el chat, les agradecería mucho. Y a todos, muchas gracias por estar hoy aquí. A Lina, muchas gracias por proponer y facilitar hoy este encuentro. Me encanta verlos. Buen almuerzo. Gracias, Ana María, gracias a todos por el Estupenda sesión, aprendizaje Ana María. compartido. Gracias. Muchas A gracias, todos, Ana muchas María. gracias. Bonito día. Muchas gracias igualmente. Me encanta verlos. Profe, muchísimas gracias. A ti, Lina, muchas gracias.